Hola cinéfilos, hoy vamos a recibir en nuestro set de entrevistas a un todoterreno del audiovisual, un creador que es sonidista, realizador, guionista, productor y muchísimas cosas más dentro de las especialidades del cine. Hace algunos años es el productor ejecutivo de uno de los colectivos de creación independiente y esta noche viene a contarnos parte de su historia de vida y sus inicios en este medio. Disfruta la entrevista y recuerda después el comentario cinematográfico con nuestro amigo Joel del Río. Bienvenido a su espacio de la entrevista en Te Invito al Cine, usted lo sabe, casi siempre a la misma hora por su canal educativo. Entonces, hoy tengo la gracia, el honor y nos hizo la diferencia de venir a este programa Carlos Gómez Ramírez. Usted se va a enterar rapidito quién es y todo lo que ha hecho por el audiovisual de la isla y por expresarse como creador. Carlitos, bienvenido. ¿Cómo está? A Carlito yo lo conozco hace muchísimo tiempo. Fue exactamente por el año 2005. 2005, en el Festival de Jibara. En el Festival de Jibara, que entonces se llamaba Festival de Cine Pobre de Jibara. De Jibara, sí. Y lo dirigía todavía Humberto. Humberto. Estaba en vida. Usted estaba en el primer año de periodismo. Sí. Y se decidió a colaborar con el periódico del festival. El periódico, todos los días del evento, pues publicaba una especie de cartelera comentada con la... Y usted colaboraba con aquello. Sí, lo que más que buscando una colaboración, más bien era un trueque. Porque nosotros, ¿Cómo un trueque? Sí, claro, porque nosotros íbamos al festival en plan mochilero, universitario, sin dinero, con el estipendio y más nada. Cuando tú dices nosotros, ¿de quién hablas? Era el grupo entero. Éramos como 6, 7 gente. El grupo entero de periodismo. De periodismo, y el piquetico chiquitico, íbamos para allá sin hospedaje ni nada. Entonces, cuando llegamos al festival, no teníamos alimentación, no teníamos nada. Entonces, la manera que encontramos de poder comer, de poder encontrar dónde dormir y eso, era colaborando con el festival, que siempre tenía entonces las puertas abiertas. Tú, Estrada, por supuesto, que siempre... Él habla de José Luis Estrada, un gran amigo mío, nuestro. Que estuvo en Juventud Rebelde, en la página cultural de Juventud Rebelde muchísimos años, y que tanto Estrada como yo, dice él, que tenemos la responsabilidad de que él se haya iniciado de alguna manera en este camino del cine, del audiovisual en Cuba. Así mismo, pues en ese tiempo nosotros, por luchar una credencial, colaborábamos, nos ayudaba también en la carrera como periodista, pero era básicamente también un trueque, ¿no? Era buscar la manera de poder entrar también a las fiestas, a las proyecciones y todas esas cosas. ¿Y lo lograste? Siempre lo logramos. Sí, siempre. claro. ¿Qué no logra Carlos Gómez? Bueno, pues ahí estabas, en el Festival de Jibara. Pasaste tus 5 años de periodismo. Sí. ¿De qué fue tu tesis? Un problema de curiosidad. Sí, mi tesis fue un documental sobre la reinserción social de las personas que habían estado recluidas, o sea, las personas que han estado cumpliendo sentencia en prisión. ¿Siempre pensaste, aquel muchacho que yo conocí en el año 2005, ya tenía idea de dedicarse al audiovisual? Sí, yo desde muy niño era fanático de ir al cine. Yo tenía una vecina, se llamaba Nancy, que vivía cerca ahí de la casa. Él está hablando de su natal Guantánamo, que conste. Vayamos. 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 Te he puesto en todas las provincias. En todas las provincias, pero no, Vayamos. Y Nancy orgulloso Vayame. Sí, Nancy era la portera del Cine Césped de Vayamos. Y yo era
chiquitico y ella, yo creo que hasta medio que violando un poco, me dejaba pasar a todas las películas. Y yo tenía fanatismo, yo me pasaba horas viendo películas ahí en el cine de Bayamo. Váyase preparando porque al final de este programa usted tiene que recomendar una película. Vale. Que para usted sea lo más grande de la vida. Vale, ok. Entonces. Y incluso, nada, yo iba para allá a ver películas, incluso cuando se acabó la pantalla grande. ¿Y tus padres no te...? Ellos tranquilos porque yo estaba ahí. Sí, no, yo era... Viendo películas. Yo era un poco nerd en ese sentido. O sea, me gustaba leer y ver películas. Yo era muy de eso, no de estar jugando mucho deporte ni nada de eso. Y entonces, nada, ahí empezó eso. Yo siempre le decía a mis amigos que yo iba a hacer cine. O sea, que eso iba a ser lo mío. Ah, era tu sueño desde siempre. Siempre lo fue. Lo que sucede es que, ¿cómo hacerlo de cuando estás en Bayamo? Entonces, ya eso era un poco difícil. No había, digamos, no llegaba tampoco la información de cómo entrar a la fanca. A ver, la escuela de periodismo estaba en Santiago. En Santiago, para cómo. Pero también era complicado. Era complicado, pero sí, o sea, todos los años... Había un poco más de... Se daba la formación vocacional iban a los pre, te explicaban de qué iban las carreras y eso. No así con el audiovisual, o sea, de fanca nadie iba a explicarte, o tú sentías que era muy difícil, las pruebas de actitud también eran mucho más complicadas. Y bueno, nada... Y hablando de esto, ¿tú crees que perdiste el tiempo en periodismo? Que hubieras debido, no sé si estoy usando bien los tiempos verbales, que tenías que haber estudiado en fanca mejor que en periodismo, es la pregunta. Para nada. Para nada, me hubiera encantado Estudiar en fanca. Estudiar en fanca y incluso en la escuela de San Antonio, haber hecho esa formación completa, pero el periodismo a mí me dio las herramientas que hoy en día las aplico constantemente. No ejerzo el periodismo como tal, pero la triangulación, que es algo... Eso se la apuntó teoría de la comunicación. Efectivamente, la triangulación, la metodología, la investigación, para no irse siempre con la primera. Con la primera. Eso me ayudó mucho y también el ojo crítico. Por eso también soy un poco más cercano a lo que es el documental. O sea, me gusta mucho el documental. Y nada, y eso es el periodismo. Nosotros, cuando yo entré en la carrera de periodismo, nunca se me olvida, Vicente Wash, un profesor que teníamos nosotros, primer año, él nos dijo, ustedes aquí... ¿De qué asignatura? Era periodismo impreso. Ya. Y él nos decía, ustedes en esta carrera lo que van a dar es solo el 10% de lo que necesitan para ser periodistas. Claro. El otro 90% es de ustedes. Y teníamos bastante tiempo libre. Y entonces, nada, ese tiempo libre lo dedicábamos a ver películas, a leer, a tertulias, a las típicas discusiones de estudiantes de periodismo, que queremos arreglar el mundo y demás. Sí. Y nada, por eso te digo, fue muy... ¿Y qué película es mejor? Si Lucía, Memoria de su desarrollo. Claro. Como si la discusión tuviera algún sentido. Claro. Pero de verdad, para mí el periodismo, ya que no pude hacer lo otro, creo que fue la mejor elección. ¿Viste mucho cine cubano en esa época? Sí, ya te digo, no tanto en la universidad, porque ya en la universidad uno se mete más en un mundo, digamos, experimental, el teórico, y empieza a ver películas, Peter Greenaway, no sé qué, te pones profundo, sí, te pones denso. Eso es una etapa. Te pones muy denso. Es como un sarampión que después se pasa. Claro, pero sí en mi etapa de adolescencia y niñez, todo lo que ponían en el cine Césped de Bayamo, yo lo veía. ¿Existe el cine? Todavía existe. Ah, qué bien. Siempre he querido volver. Menos mal que ha sobrevivido. Siempre he ¿A querido Bayamo volver. o al cine? Al cine de Bayamo, porque he estado en Bayamo otras veces, por supuesto, tengo toda mi familia. familia. Bayamo hemos regresado muchas veces. Pero el cine no he podido estar nuevamente ahí a ver una película ni nada de eso. Ah, bueno, pues puedes armarlo ahora que estás en otra posición, pero a eso llegaremos después. Te graduaste. ¿Qué tal era tu documental? Míralo desde la altura del tiempo. Mi documental, temáticamente... ¿Cómo se llamaba? De prisión. De prisión. Sí, era un juego ahí entre la depresión y de prisión. Sí, gente que venía proviene de la prisión. Yo creo que en cuanto a temática era un buen documental, fue un buen ejercicio de tesis, pero en cuanto a realización era muy básico, ¿me entiendes? ¿Y a qué obedecía? ¿Que no tenías los medios o a que tú no...? No estaba lo suficientemente preparado. O sea, no tenía, digamos, el bagaje, la preparación y también, tú sabes, mezclar el ejercicio de tesis, que lleva una parte metodológica, que es con un tiempo, es complicado. Sí, porque no es haga un documental y que quede bueno. Esto tiene que cumplir con una serie de... O sea, no era defender solamente el punto de vista del realizador, sino también el punto de vista de la hipótesis de tu tesis. Entonces, ¿qué era cuál? La hipótesis era que a pesar de que en Cuba en ese momento existían muchas leyes y cosas que facilitaban la reinserción social de los reclusos, había un problema había concreto. prejuicios
unos que eran prejuicios de la sociedad hacia los reclusos, pero otros también de prejuicios de ellos mismos, que entonces los hacían, o sea, se volvían reincidentes y demás. Entonces era un estudio antropológico, un poco de antropología audiovisual, que es lo que, la tesis como tal de lo que iba era eso. Claro, Cómo utilizar el audiovisual, el registro audiovisual, como mecanismo antropológico, valga la redundancia, de observación y de registro. He aplicado todo ello a un determinado tema que ya explicaste cuál era. Y eso debe haber pasado sobre el 2010, es decir, la discusión de tu tesis. 2010, pero antes había hecho un cortometraje de ficción. ¿Ah, sí? En el 2009. Sí, yo durante la universidad empecé a hacer mis primeros ejercicios. Por supuesto lo hacíamos con camaritas, las primeras camaritas aquellas de fotos digitales que también hacían video o hacíamos stop motion, con lo que fuera que se pudiera inventar y transmitir a través del audiovisual algo, ya nosotros empezábamos a experimentar. Entonces, en el 2009... ¿Qué historia contaba? Hice un cortometraje que se llamaba Para Variar. ¿Era un tema adulto, juvenil? Porque tú eras muy jovencito en esa etapa. Era una mezcla de las dos cosas. O sea, los personajes eran adultos, pero la forma de abordarlo, a ver, se basa en una experiencia personal mía que me pasó a mí en ese momento estando en la universidad y yo lo que lo llevé a una pareja ya adulta, ¿no? Y es que nada, ellos, matrimonio completamente... Estaba haciendo cine de autor, Carlitos. completamente disfuncional, que salen al trabajo en la mañana, súper todo monótono, pero cuando se quitan su anillo de matrimonio, ella se monta en la guagua, él se monta también y se empiezan a filtrar en la guagua como si no se conocieran. Sí, como si no se conocieran. Y ella le dice una cosa en el oído a él y se baja y él le cae atrás y tienen un sexo loco en un baño, una cosa... Pero firmar todo eso debe haber sido muy complicado. Sí, ¿Ya venía el productor por ahí? No, sí, ya, eso sí ya estaba de siempre, porque imagínate, yo hago práctica en el Telecentro de Bayamo en tercer año de la carrera. Y ahí yo empecé a identificar y enamorar gente para hacer ficción. Para hacer las cosas que tú querías hacer. Porque en los telecentros no se hacía ficción. Claro. En los telecentros básicamente todo era periodístico, informativo claro. y eso. Y entonces yo dije, no, vamos a ser dramatizados. Y entonces ya armé un piquete, los convencí, dije, oye, sin dinero ya, vamos a hacerlo. Me prestaron una cámara y ahí tiramos aquello y ya te digo, cuando lo veo con el tiempo, filmaría la misma historia, fíjate, lo que distinto. Distinto, claro. O sea, otras angulaciones, otras Tú hacías perspectivas. de fotógrafo también, claro. ¿O no? En ese momento me ayudó, o sea, Junior, que fue, todavía él está por allá y es muy bueno, uno de los fotógrafos así más destacados que tiene Bayamo. Pero también en ese tiempo yo tuve que aprender a hacerlo todo. En los ejercicios que había hecho antes también, que los hacía con una handycam de un artista plástico, que era el único artista plástico en ese momento de Bayamo, Alexis Pantoja, que viajaba. Él tenía una handycam, era una mini DV, y me la prestaba, y con eso yo empezaba a filmar. Con eso. Sí. Y con eso yo hacía todo aquello, y entonces con una computadora de un Eso tío era mío, cine, ¿cómo le podemos llamar? Independiente. miserable, pero con amigos. Entonces... de ahí tu cercanía con el Festival de Cine Pobre. Claro. Y entonces yo tuve que aprender a hacerlo todo. Gainza, Muñiz, gente del Telecentro que me enseñaron a editar, me enseñaron un poco cosas de dirección, de cómo escribir un guión, y así yo fui, pero tenía que hacerlo aprendiendo. Y ya, y tuve que yo solito, ya después hacer las cosas, un ejemplo, ya el documental de la tesis, lo hago prácticamente yo, o sea, usé un camarógrafo en Televisión Serrana, otro también en Santiago de Cuba, pero casi todo el B-roll, porque era más gente, entrevistar a un ex recluso en su ambiente, muchas veces era yo solo porque era el que había logrado esa comunicación con ellos, claro. Con ellos, y nada. Bueno, eso fue otra experiencia genial. Oficios o en cuantos roles, por así decirlo, aunque es una palabra del inglés, en cuantos rubros tú te desempeñaste en ese documental. Director, todo. Guionista, Todo. Yo hice de todo. Fotógrafo. De todo. Ahí yo hice de todo. Guionista. De todo. Editor. Sonido, postproducción, todo. Todo. Con ayuda de otros colegas. De otras personas, claro. Pero yo tuve que hacer de todo en esos materiales porque, ya te digo... son las dificultades a las que muchas veces se enfrentan los periodistas que se gradúan con audiovisual. No conocen el medio, no tienen quien los ayude, muchos de ellos, y tienen que hacerlo todo. Pero para mí no bien, regular o mal. Para mí no era una dificultad. Para mí la dificultad era hacer la tesis.
La parte metodológica de escribir aquello. Ah, de escribir aquello. Ah, no, eso lo hice literalmente una semana antes de la discusión. Yo lo que Y te dieron 5. Sí. Cuidado que te cambien la nota. Pero me dieron un 5, pero fue complicado porque fue un documental que alguna gente como que no lo entendió del todo Era un bien. tema complicado. Y tuve muchos problemas. Me llevaron varias veces a la policía por estar filmando a personas que la policía la tenía identificada. ¿Cómo? Porque en el documental solo aparecen 2 personajes, pero yo entrevisté 56 Wow. de todo tipo de delitos. Tremenda pincha, como se dice. Desde delitos de sangre hasta cosas muy económicas fuertes. Y entonces en esa investigación, imagínate, alguien con una grabadora entrevistando. Claro. Fue complicado. Puedes preocupar a más de una autoridad. Pero yo disfruté mucho ese proceso, ya te digo, me encantó. Bueno, te graduaste, tenías un documental en la mano. Estabas ¿de dónde vivías a la sazón? ¿En Bayamo? En Bayamo, sí. Pero también en ese tiempo, o sea, tenía ese que fue el de la tesis, pero también empiezo a participar en una cosa que se hizo acá en La Habana, se llamaba Quinocuba. El Quinocuba, Sí, me que era acuerdo. el movimiento de los quinómadas, que son canadienses. Sí, y van por todo el mundo haciendo Sí, cosas y exhibiendo cosas. Y ahí es también donde tengo también mi primera oportunidad de ya hacer cosas un poquito más Profesionales. más vamos a llamar. profesionales, aunque se hacía en una semana todo, era un ejercicio de una semana, pero lo tenías que hacer prácticamente todo. ¿Qué hiciste con tú esa solo. gente? Ahí hice 2 cortometrajes documentales también, uno que estuvo en la muestra, que tú lo pusiste aquí, por cierto, en esta misma sala. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba Shopping Revolution, Sí. que era un juego entre una publicidad. Bueno, y lo al mismo puse tiempo yo, no, lo puso documental. la muestra. La vamos. muestra, pero tú hiciste la presentación. La presentación. Y tú estabas, yo te entrevisté y todo. Así, aquí, Mira donde eso, mismo estamos. esto es un déjà vu. Donde mismo estamos. Ajá. Y el otro fue, se llama 7, que es documental ficcionado. ¿Cuándo y por qué decidiste venir para La Habana? A ver, Los por qué me los imagino, pero Mira. exactamente cuándo. yo cuando me gradué, mi interés nunca fue inicialmente irme de Bayamo. Yo tenía. Yo te veía muy aplatanado por lo que nos cuentas. Sí, a mí me gustaba lo que yo estaba haciendo ahí. Yo veía que estaba creciendo, que podía hacer mis propias cosas, no me iba mal económicamente para los estándares del momento. Ya tenía mi primer hijo y entonces, nada, yo estaba como en una zona de confort, pero mi esposa, que también es realizadora, Diana Moreno, gana un fondo y hace su primer cortometraje que se llama, en aquel momento se llama Sígueme, y lo hace con el personal de El Central Producciones. Entonces viene Oscar. Que era una productora que estaba independiente de aquí, aquella en la- época que ya, ya con reconocimiento. Estaba despuntando, sí. yo No, me acuerdo. despuntando no. En aquel tiempo existía Ya el Central estaba instituido. Quinta Avenida, El Central, y no me recuerdo Y qué poco otra. más. Sí, pero esas eran Las dos principales. Las 2 principales, que era Carlito Rafael, Oscar Ernesto Ortega. Ah, sí, me acuerdo de ese elenco. Sí. Fueron alumnos míos en Fanca. Efectivamente. Y entonces, nada, Oscar Ernesto, yo fui a ayudar a mi esposa en aquel cortometraje, fui a hacer café, literalmente. De alguna manera yo terminé de primer asistente de dirección, de IT. Del café. De toda aquella cosa. Y Oscar... Es que no se te puede dar una escalera porque tú sin remedio subes por ella. Y porque no había quien descargara. Yo nunca había visto una cámara de ese tipo. Era una red Scarlett, así de este tamaño grande, con lentes ópticas fijas. Yo en mi vida había visto aquello. Y de momento dice Oscar Ernesto, me hace falta alguien que descargue las tarjetas. ¿Alguien sabe? Yo dije, yo sé. ¿Y sabías? En la vida yo había hecho eso. En la vida. Pero lo hice, no se perdió nada y ya. Y a Oscar Ernesto le gustó. ¿Y trabajaste con el Central en cuántas cosas que se nos está acabando el tiempo? No, solo con eso. Y él me dijo, oye, yo quiero que tú vayas para La Habana. Y fíjate, yo estaba aplatanado que le dije, ¿sabes qué? No, dame un año. El único, de pronto. Dame un año. Libro Guinness de récord. Dame un año para prepararme, porque yo no voy a llegar allí perdido. Me voy a preparar un año y en un año yo estoy ahí. Y al año lo llamé y seguía la oferta. Y entonces vine para La Habana y arranqué en el Central Producciones del 2013 hasta el 2016. Y después que viene la historia de Guajiro Film, que tiene que contarla en otro programa, Carlito, porque se nos fue el tiempo. Dale. Así que usted viene el viernes que viene y seguimos hablando, que en la segunda parte está
lo mejor, o por lo menos lo más exitoso de tu historia, ¿no? Depende cómo lo mires. Vamos a ver cómo lo miramos en el próximo programa. Entonces, hasta el próximo viernes, amigos. Dale, muchas gracias. Queremos comentar hoy, ayer mismo vi a alguien que me recomendó este título porque me dijo que este programa no tenía una crítica al respecto. Y por eso vamos a incluir la película más conocida, más famosa, más comentada, más polémica del año 2023. Se llama Barbie, por supuesto, usted ya lo habrá adivinado. Barbie se refiere a las muñequitas aquellas de plástico que en Cuba eran asequibles para muy pocas personas. Si es que alguna tenía Barbie, me imagino que sí, que algunas pocas personas tenían Barbie, eran muy caras. En todas partes creo que eran caras. El caso es que Barbie cuenta una historia medio fantástica de una muñeca así llamada, por supuesto, encarnada por una actriz, Margot Robbie en este caso, y esta muñeca de pronto tiene el impacto del mundo real. Esta muñeca recibe ese impacto, esta muñeca personalizada, encarnada, es decir, en carne, en hueso y carne, o en carne y hueso, acompañada por Ken, que es el equivalente masculino de Barbie, un muñeco, y que en este caso hace el casi incuestionable Ryan Gosling, porque este hombre es un actor que cae de pie en cualquier papel que le dan. Aquí le suministra una ligereza notable al papel. Margot Robbie también está muy bien. Y ese es uno de los segmentos que más se pueden elogiar de Barbie. ¿De qué se trata en el fondo? No voy a ocultar para nada que a mí no me parece tan gran película como han dicho el 95% de los críticos en Norteamérica, o la mayor parte de ellos, y en el mundo entero también. Barbie es una película de alguna manera seductora. Es una película muy bonita, abusa del color rosado, pero por su tema, bueno, está hablando de la feminidad y del mundo de las muñecas y del mundo de la adoración al plástico y a las cosas frívolas y artificiales, así que el rosado se imponía. Y uno de los triunfos de la película es precisamente su dirección de arte, que se apoya en este color, tal vez en exceso. A mí a los 15 minutos me tenía saturado de fucsia, creo que se llama ese color. Habría que preguntarle a Marta Araujo, que tiene un doctorado en nombres de colores, y yo no tanto. Es como rosado, ese color que todo el mundo le llama rosado, y se abusa un poco de este mundo rosa. Y la película también maneja con bastante habilidad, y eso hay que decirlo, esta confusión que ocurre en la trama, confusión pensada, consciente, de la realizadora Greta Gerwig, de el mundo real, el mundo del ilusorio, y todo eso pasa por la comedia y por el musical también. Es decir, es una película que es una especie de collage genérico y que puede ser bastante divertida. ¿Dónde empieza el problema en Barbie? Cuando la directora y el guionista, que es el esposo de ella y un gran cineasta también, Noam Baumbach, pues empiezan a conferirle algo que le llaman teóricamente metatextualidad, es decir, a reírse de su propia película y a entenderla como algo que es demasiado serio. Si se hubieran tomado más en serio la comedia y el musical, hubiera sido más saludable para la película, pero no. La película quiere presentar, o su guión quiere presentar, y la caracterización de los personajes, todo un razonamiento y toda una disertación sobre lo que significa ser varón macho sobre todo, y mujer princesita, mujer algodón de fresa. Ese tipo de mujeres que representan una especie de feminidad, estereotipada. Y razona sobre todas estas cosas la película. A veces con bastante... Se puede aguantar, digamos, que estos razonamientos sobre estos conceptos en alguna medida, pero el pero aparece cuando se ve todas esas cosas que dice la película que parecen sentencias de almanaque, empiezan a ser demasiado obvios y ya uno espera la próxima declaración de principios de Barbie o de quienes la rodean. Y por supuesto que todo el mundo se conmueve con esa declaración de principios que hace el personaje de América Ferrera, de qué es lo que significa ser mujer para ella. Y eso está bien, pero hasta ahí ya después se convierte en una comedia que no es comedia, que nadie se le ocurre reírse con Barbie,
aunque visualmente esté muy bien, no tiene nada que ver, se puede ser Juan Pérez y de Buena Vista, pero la película no funciona como comedia y como musical apenas. Entonces, ¿qué cosa es Barbie al final? Una película que tiene intenciones un tanto infladas y que no... a mí me parece increíble cuando leo algunas críticas diciendo que es una película sobre el feminismo. No. Barbie es al feminismo lo mismo que las frases del día en los programas de radio son a un tratado filosófico. Es decir, roza la superficie, pero apenas se adentra en algo que valga la pena ser seguido para personas con un coeficiente intelectual medianamente alto. En fin, es entretenida, es simpática, no lo vamos a negar, está bien actuada y extraordinariamente bien realizada, pero los temas de fondo, los temas que ella dice que trata, pueden decepcionar a muchísima gente ese exceso de frivolidad y de complacencia. Espero que hayas disfrutado de cada una de las secciones de nuestro programa, tanto como yo. La próxima semana, Carlos Gómez volverá a acompañarnos para comentarnos acerca de su productora independiente Guajiro Films. Y esta noche, cinéfilo, no solo estoy despidiendo el programa, también me estoy despidiendo, pues a partir del próximo viernes tendremos a una nueva presentadora, Virginia de Varona, quien te estará acompañando las noches de cada viernes. Muchísimas gracias, Daniela. El placer será todo mío poder estar cada viernes en la noche hablando de cine. Así que te deseamos a nombre de todo el equipo muchísima suerte en tus nuevos proyectos. Y a ti, cinéfilo, recuerda, te esperamos la próxima semana para decirte, por vez primera, te invito al cine.